Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y hoy, amigos, tenemos un tema que créanme va a encantar a todos los románticos empedernidos y a los amantes de las historias de amor. ¿Están listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas? Porque hoy vamos a hablar de una de las historias más hermosas y apasionadas que he visto en mi vida. Hoy vamos a analizar el romance que literalmente traspasó la pantalla. Sí, estamos hablando de Erengin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que juntos suenan a magia, a química, a pasión desbordante. Y es que, ¿cómo no enamorarse de su historia? Además, lo que vamos a ver aquí no se queda en la ficción, sino que vamos a desentrañar cómo su amor en pantalla se convirtió en una conexión que ojalá fuera real. A lo largo de este vídeo, vamos a explorar cómo estos dos talentosos actores protagonizaron una de las series más exitosas de Turquía, Kara Para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. Vamos a sumergirnos en la trama, a analizar la química entre ellos que era, literalmente palpable, y a descubrir los rumores, las miradas y los gestos que nos hicieron soñar con que el amor traspasaba la pantalla. Así que si son nuevos por aquí, prepárense para un viaje. Y si ya son parte de la familia, siéntanse como en casa. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones y por favor, denle un buen like a este vídeo, me ayuda muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, sumergámonos en la historia de Engin y Tuba. Kara Para Aşk, o Amor de contrabando, es una telenovela turca que conquistó corazones en todo el mundo. La historia, ambientada en el vibrante y a veces turbio mundo de Estambul, nos presenta a Ömer Demir, un oficial de policía interpretado magistralmente por Engin Akyurek, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas de renombre encarnada con elegancia y fortaleza por Tuba Büyüküstün. La trama, intrincada y llena de giros, arranca con un golpe demoledor, el hallazgo de dos cadáveres que unen sus destinos de manera irreversible. Uno de los cuerpos es el de Ahmet Denayse, el padre de Elif, un hombre aparentemente respetado y próspero. El otro, el de Sibel, la prometida de Ömer, una joven llena de sueños y esperanzas. El destino, con su crueldad inherente, los coloca en el centro de una investigación que revela una red de corrupción, tráfico de diamantes y secretos ocultos bajo la fachada de la normalidad. Ömer, destrozado por la pérdida de Sibel, se aferra a la investigación como un clavo ardiendo, buscando la verdad y justicia. Elif, por otro lado, se ve sumida en un torbellino de dolor y desconfianza, al descubrir que su padre, a quien idealizaba, estaba involucrado en negocios ilícitos que la exponen a un peligro mortal. La conexión entre Ömer y Elif, inicialmente forzada por las circunstancias, se desarrolla a medida que la investigación avanza y descubren pistas que los llevan a cuestionar a todos los que les rodean. Para protegerse de una peligrosa red de delincuentes y encubrir la verdad, se ven obligados a casarse, un matrimonio de conveniencia que, irónicamente, será el catalizador de una relación que va más allá de lo profesional. Pero, amigos. Lo que comienza como un matrimonio forzado con un trasfondo de desconfianza y desilusión, se transforma, gradualmente, en una relación llena de tensión, pasión y, por supuesto, amor. La química entre Engin y Tuba en la pantalla era simplemente explosiva. Cada mirada, cargada de significado, cada roce sutil pero poderoso, cada escena juntos era un torbellino de emociones que dejaba al espectador sin aliento. La forma en que se miraban, como si pudieran leerse la mente, creaba una conexión palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía sentir partícipes de su historia. Y es que, ¿cómo no sentir algo por esos personajes? Ömer, con su mirada intensa y profunda, con su sentido de la justicia arraigado en lo más profundo de su ser, con su nobleza, su honestidad y su capacidad de amar a pesar del dolor y la desconfianza. Engin Akyurek, con su impecable interpretación, logró que el público se enamorara de Ömer, un hombre con defectos, pero con un corazón de oro, capaz de sacrificarse por la mujer que amaba. Elif, por su parte, era la encarnación de la belleza, la fortaleza y la vulnerabilidad. Tuba Büyüküstün, con su elegancia innata y su talento actoral, logró que el público sintiera empatía por Elif, una mujer que, a pesar de sufrir una pérdida devastadora, luchaba por salir adelante, por descubrir la verdad y por proteger a su familia. Su mirada, a veces llena de tristeza, a veces desafiante, a veces llena de amor, era un reflejo de la complejidad de su personaje. Juntos, Ömer y Elif, interpretados magistralmente por Engin y Tuba, crearon una pareja icónica que nos hizo suspirar, llorar, reír y creer fervientemente en el amo.
R verdadero, ese que surge de la adversidad, que se fortalece con el tiempo y que es capaz de superar cualquier obstáculo. Crearon una historia de amor que trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno cultural, un ejemplo de cómo el amor, en todas sus formas, puede ser la fuerza más poderosa del universo. Pero, ¿qué es lo que hacía que esta conexión fuera tan especial y que Cara para Ask se elevara por encima de las demás telenovelas? Además del guión, por supuesto, que era increíblemente bueno, con giros inesperados y personajes complejos, la habilidad de Engin y Tuba para meterse en la piel de sus personajes fue fundamental. La forma en que se miraban como si fueran almas gemelas, la manera en que se comunicaban sin necesidad de palabras, con una simple mirada o un gesto, la delicadeza con la que se tocaban, transmitiendo una pasión contenida pero intensa. Todo era perfecto. La conexión que tenían era tan fuerte que el público sentía que estaban presenciando algo real, algo auténtico, algo que iba más allá de la actuación. La dirección, la fotografía y la banda sonora también jugaron un papel crucial en la creación de la atmósfera perfecta. La dirección, con su cuidadoso manejo de los tiempos y las emociones, logró que cada escena fuera una experiencia inolvidable. La fotografía, con sus planos cinematográficos y su uso magistral de la luz y las sombras, resaltaba la belleza de Estambul y la intensidad de las emociones de los personajes. Y la banda sonora, con sus melodías emotivas y pegadizas, acentuaba los momentos clave de la historia, haciendo que el público se sintiera aún más conectado con la trama y los personajes. La combinación de todos estos elementos, sumada al talento y la química de Engin y Tuba, convirtió a Cara para Ask en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie conquistó a millones de espectadores, que se engancharon a la historia de Ömer y Elif, que se emocionaron con sus alegrías y sus tristezas, y que soñaron con un amor tan apasionado y duradero como el suyo. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. Porque, como era de esperar, el público, los fans y los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre sus ídolos, comenzaron a preguntarse, ¿será que esta química es real? ¿Será que este amor también existe fuera de las cámaras? ¿Será que Ömer y Elif, Engin y Tuba, eran algo más que compañeros de trabajo? A lo largo de la emisión de la serie y después de que finalizó, surgieron innumerables rumores sobre una posible relación sentimental entre Engin y Tuba. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea. Y es que, ¿quién no quería ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real? La idea de que el amor que habían visto en la pantalla fuera algo más que una ficción era un sueño hecho realidad para muchos. Las redes sociales, en aquellos tiempos en plena ebullición, se inundaron de comentarios, de análisis minuciosos de cada mirada, de cada gesto, de cada entrevista. Se crearon grupos de fans dedicados a la pareja, que compartían fotos editadas, fanfics, vídeos y teorías sobre su posible relación. Los fans, con su entusiasmo y su creatividad, se convirtieron en detectives, analizando cada detalle para encontrar pruebas de que el amor entre Engin y Tuba era real. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos de cariño, de momentos fuera del set en los que parecían muy cercanos. Se analizaban las entrevistas en busca de pistas sobre sus sentimientos. Se especulaba sobre sus vidas privadas, sobre si estaban solteros o si tenían pareja. Cada detalle, por mínimo que fuera, era analizado y debatido por los fans, que estaban decididos a encontrar la verdad. Los medios de comunicación, por su parte, se hicieron eco de los rumores y publicaron artículos sobre su supuesta relación, alimentando la expectación y el interés del público. Los paparazzi, siempre al acecho, los perseguían para obtener una foto que confirmara los rumores, una imagen que capturara un beso, un abrazo o cualquier otro gesto que delatara su romance. La presión mediática, sin duda, era enorme. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo realmente un romance entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Bien, amigos, aquí es donde la historia se vuelve un poco más ambigua. Ni Engin ni Tuba confirmaron nunca públicamente que tuvieran una relación sentimental. Ambos, siempre muy discretos con su vida privada y celosos de su intimidad, mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones que pudieran alimentar los rumores. Siempre fueron profesionales y respetuosos con su trabajo y con sus compañeros. Sin embargo, eso no impidió que los fans siguieran soñando. Y es que la forma en que se comportaban en las entrevistas, la forma en que se expresaban el uno del otro, daba pie a la esperanza. Se notaba que se tenían mucho cariño, mucho respeto, y que disfrutaban trabajando juntos. Era evidente que existía una gran conexión entre ellos. Una amistad sólida y una admiración mutua.
En algunas entrevistas, Engin hablaba de Tuba con admiración y respeto, destacando su talento, su profesionalismo y su belleza. La describía como una mujer talentosa, inteligente y divertida, con la que era un placer trabajar. Siempre elogiaba su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su dedicación al trabajo. Tuba, por su parte, siempre mencionaba la gran conexión que tenían, lo fácil que era trabajar con él y la complicidad que existía entre ellos. Destacaba su talento, su profesionalismo y su amabilidad. Siempre elogiaba su capacidad para interpretar personajes complejos y su dedicación al trabajo. Decía que se sentía afortunada de haber compartido escenario con un actor tan talentoso y que disfrutaba mucho de su compañía. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que se veía en sus ojos, todo eso alimentaba los rumores y las especulaciones. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una amistad profunda y un respeto mutuo que se podía sentir. Pero, ¿era amor romántico? Nunca lo sabremos con certeza. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no un romance en la vida real, el impacto de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en la televisión turca fue innegable. Kara para Aşk fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química y al talento de sus protagonistas. La serie, con su trama apasionante, sus personajes complejos y su excelente producción, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en un referente de las telenovelas turcas. Hoy en día, tanto Engin como Tuba siguen siendo dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ambos han protagonizado muchas otras series y películas exitosas, y continúan cosechando éxitos en su carrera. Han demostrado ser actores versátiles y talentosos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de emocionar al público con su trabajo. Engin Akyurek, con su mirada profunda y su talento para la interpretación, ha protagonizado series como Fatmagul Unsuku Ne, Kurt Seyit Besura y Sefirin Kazeta. Ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar personajes complejos y de conectar con el público de una manera muy especial. Tuba Büyüküstün, por su parte, con su belleza natural, su elegancia y su talento actoral, ha protagonizado series como Ilamurlar Altında, Así y Cesur Beguzel. Es una de las actrices más reconocidas y respetadas de Turquía, con una gran trayectoria profesional y una gran cantidad de premios y reconocimientos. Pero siempre los fans recuerdan con cariño su trabajo en Kara para Aşk, y la magia que crearon juntos. La serie, con su trama apasionante, sus personajes complejos y su excelente producción, dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Es una historia que nos demuestra que a veces el amor verdadero puede nacer en la ficción y traspasar la pantalla. Que la pasión, la química y la conexión entre dos personas pueden ser tan fuertes que el público se sienta parte de su historia. Y que al final lo que importa es el arte, el talento y la capacidad de emocionarnos. ¿Y qué podemos decir de los fans? Son geniales. La pasión y la dedicación que tienen por esta pareja y por esta serie son admirables. Crearon fanfics, editaron vídeos, analizaron cada detalle, y sobre todo siguieron creyendo en el amor. Su entusiasmo y su creatividad fueron fundamentales para mantener viva la llama de la esperanza y para que el recuerdo de Kara para Aşk siguiera presente en la memoria de los espectadores. Amor de contrabando es más que una telenovela, es una experiencia. Es una historia que te atrapa, que te emociona y que te hace creer en el amor, en la esperanza y en el poder de las segundas oportunidades. Es una historia que te hace sentir vivo, que te hace soñar y que te recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Y Engin y Tuba fueron los que le dieron vida, le dieron alma y la convirtieron en un clásico. Con su talento, su química y su dedicación, lograron crear una historia inolvidable que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos explorado el fascinante mundo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, el dúo que nos conquistó con Kara para Aşk. Hemos analizado la trama, la química innegable entre ellos, los rumores sobre su posible relación, y el impacto que tuvieron en la televisión turca. Hemos visto cómo su talento y su conexión traspasaron la pantalla y nos hicieron soñar con un amor que tal vez, sí existía fuera de las cámaras. Es una historia que nos demuestra el poder del amor, la pasión y el arte. Es una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera a la ficción, y que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que al final, lo que importa es el arte, el talento y la capacidad de emocionarnos.
La capacidad de conectarnos con los demás, de sentir empatía y de disfrutar de las historias que nos hacen soñar y creer en un mundo mejor. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y siempre es un placer hablar de amor, de telenovelas y de esos actores que nos hacen soñar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya conocían la historia de Cara para Ask? ¿Son fans de Engin y Tuba? ¿Creen que hubo algo más entre ellos fuera de la pantalla? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Y cuál es su personaje favorito? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que, como ustedes, aman las historias de amor y las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, muchos más análisis y mucha más diversión por delante. No duden en explorar mis otros vídeos para descubrir más sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, con sus tramas apasionantes, sus personajes complejos y sus paisajes espectaculares. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.